Algunas heridas son tan profundas que cambian por completo la vida de una persona. Durante 50 años, el montañés Jedediah Thorne ha cargado con el peso de los secretos familiares a través de la naturaleza salvaje de Colorado, viviendo solo con sus remordimientos como única compañía. Siguiendo el rastro de un alce, el trampero de 68 años descubre una cascada escondida. Detrás del agua que cae con fuerza se encuentra una cueva con una granja perfectamente conservada en su interior. Hay cartas, juguetes infantiles y un vestido de mujer colgado en una percha de madera. Pero cuando Jed encuentra el nombre de su hermano grabado en la repisa de la chimenea, su mundo se derrumba. El hermano que perdió hace 50 años en una amarga disputa familiar había estado viviendo aquí todo este tiempo. Qué terrible verdad le había estado ocultando su familia. Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El viento matutino traía el aroma de la nieve a través de las altas cumbres, una advertencia familiar de que el invierno se estaba apoderando de las montañas rocosas de Colorado. Jedediah Thorne se encontraba al borde de su rudimentario refugio, un cobertizo construido contra un afloramiento de granito que le había servido de hogar durante casi 2 décadas. A sus 68 años, su cuerpo mostraba los signos de una vida dura. Los hombros encorvados por llevar pesadas mochilas por terrenos imposibles, las manos arrugadas por colocar trampas en arroyos helados y unos ojos que tenían la peculiar claridad que dan los años de soledad. Su diario de casa, desgastado por el tiempo, yacía abierto sobre una piedra plana que le servía de escritorio, con sus páginas llenas de cuidadas anotaciones sobre los movimientos de la casa, los patrones climáticos y los cambios graduales que había presenciado en estas montañas durante casi 5 décadas. La cubierta de cuero estaba agrietada y manchada, encuadernada con cenue que había cosechado de innumerables animales. Cada entrada estaba escrita con la misma letra precisa que una vez había llenado los libros de contabilidad en la oficina del rancho de su padre, cuando se esperaba que heredara la propiedad familiar en el valle. La entrada del día anterior decía simplemente: aumentan los indicios de alces cerca del Cañón del Diablo. El tiempo está cambiando. Hay que revisar las trampas de las tierras altas antes de que caiga la nieve. No mencionaba la soledad que se había instalado en sus huesos como la artritis. No había constancia de los sueños que aún le visitaban algunas noches. Sueños de cenas dominicales alrededor de una larga mesa de madera, de la voz de su madre llamándole desde los campos, de la risa de su hermano Samuel resonando en el granero. Esos recuerdos pertenecían a otro hombre, a otra vida. El hombre que vivía en estas montañas había aprendido a alejar esos pensamientos como el humo de un fuego moribundo. Jed dobló el diario con cuidado y lo guardó en su mochila junto con los objetos esenciales que le habían mantenido con vida en esta implacable naturaleza salvaje. Pedernal y acero, una aguja de hueso e hilo sineu, carne seca envuelta en un paño impermeable y el rifle de un solo tiro que nunca le había fallado cuando era necesario. Sus movimientos eran económicos, fruto de décadas de experiencia, levantando campamento en la oscuridad y el frío. La amarga disputa familiar que lo había llevado a estas alturas parecía ahora historia antigua, aunque las heridas aún le dolían durante las largas noches de invierno. Había comenzado por algo tan tonto que apenas recordaba los detalles, un desacuerdo sobre el futuro del rancho, sobre si vender los derechos de agua a las empresas mineras que se estaban instalando en el valle. Su padre había apoyado la venta. Samuel, como hijo mayor, había estado de acuerdo. Jed, joven y testarudo, lo había visto como una traición a todo lo que su abuelo había construido. La discusión se había intensificado a lo largo de los meses, envenenando todas las conversaciones en la mesa familiar. Se habían dicho palabras que no se podían retirar, acusaciones de codicia y traición. Samuel lo llamaba tonto idealista, que no entendía las realidades de dirigir un rancho. Jed respondía con furia por vender su herencia a la compañía minera. Oro. La ruptura definitiva se produjo durante una violenta tormenta a finales de la primavera. Jed aún recordaba la lluvia golpeando las ventanas de la casa del rancho mientras empacaba sus pocas pertenencias. Su padre se había quedado en la puerta, con el rostro duro como el granito, exigiendo una disculpa que el orgullo de Jed no le permitía dar. Samuel también estaba allí, en silencio,
Su expresión estaba a medio camino entre la ira y algo que podría haber sido arrepentimiento. «Si sales por esa puerta, chico, no vuelvas», le había dicho su padre, con voz firme, a pesar de las emociones que crepitaban por la casa como rayos. Este rancho necesita hombres que entiendan la lealtad y las obligaciones familiares, no soñadores que creen saber más que sus mayores. Jed se había echado al hombro su mochila y se había adentrado en la tormenta sin mirar atrás. Tenía 23 años y estaba convencido de que estaba defendiendo sus principios. Ahora, casi medio siglo después, comprendía que no había defendido más que un orgullo obstinado envuelto en el manto de la rectitud. Las montañas le habían enseñado muchas lecciones desde entonces, la mayoría de ellas grabadas en su alma a través de las penurias y la soledad. Había aprendido que la supervivencia requería un tipo de fuerza diferente al que había imaginado. No la resistencia física del trabajo en el rancho, sino una fortaleza mental que le permitía soportar semanas sin contacto humano, que le permitía encontrar un propósito en el simple hecho de seguir vivo un día más. Sus primeros inviernos casi lo matan. Cometió todos los errores que un novato puede cometer. Siguió rastros falsos de animales. Acampó en zonas de avalanchas. Confió en hielo que parecía sólido, pero que se rompía bajo su peso. Pero las montañas eran maestras justas, aunque duras. Castigaban rápidamente los errores y recompensaban el aprendizaje con la supervivencia. A lo largo de los años, había construido una red de campamentos estacionales repartidos por 100 millas cuadradas de terreno elevado. Cada ubicación se elegía por sus ventajas específicas: acceso al agua, protección contra el viento, senderos de caza y rutas de escape. Se desplazaba entre ellos siguiendo patrones que había desarrollado a base de prueba y error, adelantándose tanto al clima como a las ocasionales partidas de caza que se aventuraban en su territorio. La soledad había sido la lección más difícil de aprender. Las montañas le proporcionaban todo lo necesario para la supervivencia física: agua, caza, materiales para refugios y plantas medicinales. Pero no ofrecían ninguna cura para la necesidad humana de compañía, de conversación, del simple consuelo de otra voz que respondiera a la suya. Jed había hablado en voz alta consigo mismo durante los primeros años, comentando continuamente sus actividades para llenar el silencio infinito, pero poco a poco incluso eso había desaparecido. Las palabras parecían innecesarias cuando el único oyente era el viento. Había aprendido a leer el estado de ánimo de las montañas a través de señales más sutiles, la forma en que los cuervos se reunían antes de las tormentas, cómo se movían los alces antes de los cambios de presión, la particularidad del silencio que precedía a las avalanchas. Sus manos se habían vuelto hábiles en tareas que nunca había imaginado aprender. Podía despellejar un ciervo en la oscuridad solo con el tacto, reparar su equipo con materiales recogidos en la naturaleza y predecir los patrones climáticos con días de antelación, leyendo la formación de las nubes y el comportamiento de los animales. Estas habilidades lo habían mantenido con vida, pero también lo habían convertido en alguien más duro y distante que el joven que se había alejado del rancho familiar. El rastro de alces que lo había llevado ayer a la cascada escondida no era uno que hubiera seguido en años. Serpenteaba por un terreno que había evitado desde sus primeros días en las montañas, cuando el hambre desesperada lo había llevado a rastrear animales en territorio desconocido. Pero este otoño había sido diferente. Los cotos de caza habituales habían dado pocos resultados, lo que le había obligado a alejarse más de sus campamentos habituales. Ahora, de pie en el aire fresco de la mañana, Jed aún podía sentir la conmoción del descubrimiento del día anterior resonando en su pecho. El nombre de Samuel grabado en ese manto le había golpeado como un golpe físico, destrozando el cuidadoso muro que había construido alrededor de sus recuerdos del hogar. Después de 50 años creyendo que su hermano había heredado el rancho y vivía una vida cómoda en el valle, descubrir que Samuel había acabado de alguna manera en una cueva escondida desafiaba todo lo que Jed creía saber sobre la historia de su familia, y las preguntas se multiplicaban como ondas en agua tranquila. ¿Cuándo había abandonado Samuel el rancho? ¿Por qué había venido a estas montañas? ¿Cuánto tiempo había vivido en esa cueva? ¿Y por qué había elegido tal aislamiento cuando podría haber regresado a la comodidad de la familia y la prosperidad? Lo más inquietante de todo era por qué Jed nunca había encontrado ningún rastro de su hermano durante todas esas décadas de recorrer las tierras altas.
El viento cambió de dirección, trayendo el aroma del humo de leña que aceleró el pulso de Jed antes de que recordara las cenizas apagadas en la chimenea de la cueva. Nadie había avivado el fuego allí durante años, quizá décadas. Cualquier historia que contuviera aquel hogar oculto ya había llegado a su fin, dejando tras de sí solo artefactos y preguntas. Jed se ajustó la mochila y comenzó a caminar hacia la lejana cascada, con sus pies calzados con mocasines, encontrando apoyo en el sendero rocoso con la habilidad inconsciente de la larga práctica. Cada paso le acercaba a respuestas que no estaba seguro de querer encontrar, pero que no podía resistirse a buscar. Las montañas le habían enseñado muchas cosas sobre la supervivencia y la soledad, pero nunca le habían enseñado a alejarse de los misterios familiares que le llamaban como voces lejanas en el viento. El sendero que tenía delante serpenteaba entre bosques de álamos ya desnudos por los vientos otoñales, cuyos troncos blancos contrastaban con las laderas siempre verdes de arriba. En algún lugar de esos picos, ocultos tras la caída del agua, esperaban los restos conservados de una vida que nunca había sabido que su hermano había vivido. Cualquiera que fuera la verdad que le esperaba en esa cueva, sanaría las heridas de 5 décadas o las abriría más que nunca. Pero Jed había aprendido hacía mucho tiempo que algunos senderos debían seguirse hasta el final, sin importar a dónde condujeran. La cascada caía con estruendo desde el saliente de granito de arriba, y su rocío creaba arcoíris en los graneros. La luz del sol de última hora de la mañana se filtraba a través de las paredes del cañón. Jed se acercó a la cascada con la misma atención que prestaba a todo terreno desconocido, fijándose en las rocas resbaladizas, la profundidad de la poza y la peculiar forma en que el agua parecía desaparecer detrás de una cortina de piedra, en lugar de extenderse naturalmente por la pared del acantilado. Solo había pasado por allí 2 veces antes, ambas hace muchos años, cuando el rastreo de una presa herida le había obligado a adentrarse en esta remota zona de las montañas. En aquel entonces, la cascada no le había parecido más que un punto de referencia, una fuente de agua dulce en un paisaje que atesoraba celosamente tales tesoros. Pero la persecución de la manada de alces del día anterior lo había acercado lo suficiente como para notar algo que se le había escapado en sus visitas anteriores: un estrecho hueco entre el agua que caía y la pared rocosa detrás de ella. El descubrimiento de esa entrada oculta lo había cambiado todo. Ahora, de pie ante la cascada, con el corazón latiéndole con fuerza, Jed apenas podía comprender lo que había encontrado en el espacio oculto más allá. Había entrado sin esperar nada más que una cueva poco profunda, tal vez un lugar donde refugiarse si el tiempo se tornaba violento. En cambio, había entrado en lo que solo podía describirse como una granja conservada, congelada en el tiempo como un insecto atrapado en ámbar. Respirando profundamente el aire frío y cargado de niebla, Jed se agachó detrás de la cascada. Una vez más, el paso era estrecho, lo que le obligaba a pegar la espalda a la roca húmeda, mientras el agua caía a pocos centímetros de su cara. Pero una vez atravesado, el espacio se abría a una cámara natural lo suficientemente grande como para albergar una pequeña vivienda con un techo lo suficientemente alto como para que un hombre pudiera estar de pie sin problemas. La luz del día se filtraba a través de la cascada, bañándolo todo con un tenue resplandor aguamarina que hacía que la granja conservada pareciera sacada de un sueño. Pero no había nada onírico en la cuidadosa artesanía que había transformado esta cueva en un espacio habitable. ¿A alguien, Samuel?, le susurró su mente. Había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a crear un hogar en este lugar imposible. La chimenea de piedra dominaba una pared construida con una precisión que denotaba experiencia y paciencia. Por encima de ella, la repisa llevaba las letras talladas que habían detenido el corazón de Jed el día anterior. S. Thorne, 847. La fecha situaba a Samuel aquí 27 años después de la muerte de su padre, 5 años antes de que Jed supiera siquiera que su padre había fallecido. ¿Cuánto tiempo había vivido Samuel en este santuario oculto? ¿Y por qué? Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera, que aún contenían una variedad de alimentos conservados que desafiaban la comprensión. Frascos de cristal llenos de lo que parecían verduras encurtidas, frutos secos y conservas estaban colocados en filas ordenadas, con su contenido notablemente conservado gracias a la temperatura fresca y estable de la cueva.
Un barril en una esquina aún contenía harina que, aunque endurecida por el paso del tiempo, no mostraba signos de deterioro ni de daños por insectos. Pero fueron las pertenencias personales las que impactaron a Jed con la fuerza de un golpe físico. Un vestido de mujer colgaba de una clavija de madera clavada en la pared de roca. Su tela azul estaba descolorida, pero intacta. Junto a él colgaba un abrigo de hombre que Jed reconoció con sorpresa. Samuel tenía uno igual cuando eran jóvenes. La misma lana gruesa, los mismos botones de hueso que su madre había cosido durante las largas tardes de invierno, cuando la familia se reunía alrededor de la chimenea. Una mesa de madera ocupaba el centro de la sala principal, con la superficie marcada por años de uso, pero aún sólida y nivelada. Junto a ella había dos sillas, una claramente construida para un hombre, la otra más pequeña y delicada. La disposición sugería comidas compartidas, conversaciones tranquilas, una vida en pareja a pesar del aislamiento. Fue debajo de la mesa donde Jed encontró el caballo de madera del niño. El juguete no era más grande que su mano, tallado en lo que parecía ser pino y desgastado por innumerables deditos. La artesanía era exquisita. Cada detalle de la forma del caballo había sido recreado con mimo, desde la melena ondulada hasta las poderosas patas congeladas en pleno galope. Quienquiera que hubiera tallado este tesoro poseía tanto habilidad como un profundo afecto por el niño que lo recibiría. Jed dio vueltas al juguete entre sus manos curtidas, sintiendo el peso de unas implicaciones que apenas podía procesar. Samuel no había vivido solo en esta cueva. Había habido una mujer. El vestido, la silla más pequeña, la cuidadosa conservación de los enseres domésticos, todo atestiguaba su presencia, y había habido niños. El caballo de juguete era prueba de inocencia y alegría, de pequeñas voces y risas que resonaban entre estas paredes de piedra. Su hermano había formado una familia en secreto, escondido del mundo detrás de una cascada que la mayoría de los hombres nunca se habrían planteado investigar. Pero ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no volver al rancho, reclamar su herencia y criar a sus hijos con comodidad y seguridad? ¿Qué había llevado a Samuel a elegir este aislamiento en lugar de la prosperidad que debería haber sido su derecho por nacimiento? Las preguntas se multiplicaban a medida que Jed exploraba más profundamente la casa. Una habitación más pequeña conectada a la sala principal servía de dormitorio, con una cama de cuerda que aún conservaba un colchón relleno de lo que parecía hierba seca y agujas de pino. Las mantas de lana estaban dobladas a los pies de la cama, con un tejido lo suficientemente tupido como para proporcionar calor incluso en pleno invierno. Una cama más pequeña en la esquina, claramente construida para un niño, hizo que a Jed se le encogiera el pecho con emociones que no podía nombrar. Los objetos personales esparcidos por las habitaciones pintaban un cuadro de vidas vividas con cuidado y atención a las pequeñas comodidades. Un espejo de mano con el reverso plateado descansaba en un estante junto a un peine de madera. Un kit de afeitado descansaba cerca de un lavabo que se podía llenar, con un manantial natural que se filtraba a través de la pared trasera de la cueva. Libros de verdad, ocupaban un estante cerca de la chimenea, con sus encuadernaciones de cuero, agrietadas pero legibles. Un volumen llamó inmediatamente la atención de Jed. Era una Biblia. Sus páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo, pero el texto aún se leía con claridad. El apellido Thorne estaba inscrito con letra cuidadosa en la portada, junto con una fecha de 1845. Había sido la Biblia de su padre, la que había estado sobre la repisa de la chimenea de la casa del rancho durante la infancia de Jed. Verla aquí, en esta cueva escondida, sugería que Samuel se la había llevado cuando abandonó el rancho. Pero ¿cuándo se había ido y por qué? El descubrimiento más inquietante fue la ausencia total de signos recientes de vida. El polvo cubría todo con una capa fina y uniforme que delataba años sin perturbaciones. La chimenea solo contenía cenizas frías que se desmoronaban al tocarlas. Ninguna prenda mostraba signos de haber sido usada recientemente. No quedaba comida en los cuencos ni en los platos. Cualquiera que fuera la historia que guardaba este lugar, había concluido hacía mucho tiempo, dejando solo artefactos y recuerdos. Jed se hundió en una de las sillas de la mesa de madera, con el caballo de juguete aún entre sus manos. Las implicaciones de lo que había encontrado lo abrumaron como la cascada del exterior. Durante 50 años había creído que su obstinada marcha de la familia había sido una tragedia en solitario. Su decisión de marcharse, su pérdida que soportar,
su aislamiento que aguantar. Pero la presencia de Samuel allí sugería que la destrucción de la familia había sido más completa de lo que Jed había imaginado jamás. Samuel también había abandonado el rancho enfadado. Su padre había alejado a sus dos hijos con su voluntad de hierro y sus exigencias imposibles. ¿O había sido otra cosa, algo más oscuro y complejo, lo que había destrozado a la familia tras la marcha de Jed? El caballo de juguete parecía volverse más pesado en sus manos, mientras estos pensamientos daban vueltas en su mente. En algún lugar de esta granja conservada, se encontraban las respuestas a las preguntas que había llevado consigo durante décadas. Pero encontrar esas respuestas le obligaría a examinar artefactos y documentos que podrían revelar verdades más dolorosas que la ignorancia en la que había vivido durante medio siglo. El sonido del viento silbando a través de la entrada de la cueva le recordó que el otoño avanzaba hacia el invierno con cada día que pasaba. Pronto, las tierras altas serían inaccesibles hasta la primavera. Si quería descubrir los secretos que guardaba este lugar, tendría que hacerlo rápidamente, antes de que la nieve sellara las montañas durante los próximos meses. Jed colocó con cuidado el caballo de madera sobre la mesa donde probablemente había permanecido durante años y comenzó una exploración más sistemática de la casa. Cada cajón, cada estante, cada rincón oculto podía contener piezas del rompecabezas que le ayudarían a comprender qué había sido de su hermano, a quien había perdido por culpa del orgullo y la ira hacía tantos años. La búsqueda de respuestas estaba a punto de comenzar, y Jed sospechaba que lo que encontrara cambiaría todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad y el verdadero coste de las decisiones que habían moldeado su solitaria vida en estas implacables montañas. El paquete de cartas atadas con una cinta azul había sido guardado en una caja de madera debajo de la cama más pequeña, escondido como un tesoro precioso. Las manos de Jed temblaban mientras las levantaba a la luz aguamarina que se filtraba a través de la cascada. La cinta era de seda, descolorida, pero aún suave al tacto, atada con un cuidadoso lazo que denotaba una conservación reverente. En total eran 23 cartas, cada una doblada con meticuloso cuidado y dirigida por dos manos diferentes. La escritura fluida de aproximadamente la mitad pertenecía a alguien llamado Mary Catherine Walsh, mientras que la escritura más audaz y angular de las demás era inconfundiblemente de Samuel. Jed reconoció inmediatamente la caligrafía de su hermano, los mismos bucles cuidadosos y el espaciado preciso que habían llenado los libros de contabilidad del rancho durante su juventud. Con manos que se sentían torpes e invasivas, Jed desató la cinta y seleccionó la carta más antigua, fechada el 15 de abril de 1845. El papel crujió suavemente al desplegarlo, revelando la delicada letra de Mary en tinta que se había descolorido a marrón, pero que seguía siendo perfectamente legible. Mi querido Samuel, comenzaba, e inmediatamente Jed se sintió como un intruso en una conversación íntima. Pero el ansia de comprenderlo lo impulsó a seguir leyendo. No puedo dejar de pensar en nuestra conversación de ayer junto al arroyo. Cuando hablaste de construir una vida juntos, lejos de los problemas que parecen perseguir a nuestras familias, mi corazón se llenó de esperanza. Papá se vuelve cada día más difícil y temo que su adicción al alcohol sea nuestra ruina. Tu propuesta de encontrar un lugar donde podamos empezar de nuevo, solo nosotros dos, suena como un sueño que casi no me atrevo a creer que pueda hacerse realidad. La carta continuaba en esta línea, llena de tiernas expresiones de amor y creciente entusiasmo por los planes de dejar atrás sus respectivas situaciones familiares. Mary escribía sobre el alcoholismo y el temperamento violento de su padre, sobre sus hermanos menores, por los que se preocupaba pero a los que ya no podía proteger. Samuel aparentemente le había ofrecido una vía de escape y un refugio, prometiéndole encontrar un lugar donde pudieran construir algo nuevo juntos. Jed dejó a un lado la primera carta y cogió una de las respuestas de Samuel, fechada una semana después. La voz de su hermano se reflejaba claramente en la precisa caligrafía, y Jed casi podía oír a Samuel pronunciando las palabras en voz alta. Mi amada Mary, tu fe en nuestro futuro me da fuerzas para afrontar las dificultades que nos esperan. He estado explorando extensamente las tierras altas, buscando el lugar perfecto para construir nuestro refugio. Ayer descubrí algo extraordinario, una cascada que esconde una cueva natural lo suficientemente grande
como para albergar una vivienda confortable. La ubicación es lo suficientemente remota como para que nunca nos molesten, pero lo suficientemente accesible como para que podamos aventurarnos a los asentamientos cuando sea necesario para abastecernos. La carta continuaba describiendo la visión de Samuel de transformar la cueva en un hogar adecuado, con chimenea de piedra, muebles de madera y almacén, para conservar alimentos que les permitieran sobrevivir a los duros inviernos de la montaña. Su entusiasmo era contagioso incluso después de décadas, lleno de planes detallados y promesas amorosas sobre la vida que crearían juntos. Al leer estos intercambios, Jed comenzó a comprender las circunstancias que habían llevado a Samuel a este refugio escondido. Las cartas pintaban un cuadro de dos jóvenes atrapados en situaciones familiares que se habían vuelto insoportables, encontrando el uno en el otro la esperanza de escapar y redimirse. La violencia del padre de Mary y el aparente distanciamiento de Samuel del rancho crearon circunstancias que hicieron que el aislamiento fuera preferible a las alternativas disponibles para ellos. Pero ¿qué distanciamiento de Samuel del rancho familiar? La propia partida de Jed había tenido lugar 5 años después de la fecha de estas primeras cartas. ¿Se había ido Samuel incluso antes de su gran confrontación? La cronología no coincidía con los recuerdos de Jed de aquella última discusión en la que Samuel se había puesto del lado de su padre en contra de la postura de Jed sobre los derechos de agua. Una carta fechada el 3 de junio de 1845 proporcionaba un contexto crucial. Mary escribía: «Siento mucho la terrible discusión con tu padre por tu negativa a casarte con la chica Henderson. Sé lo mucho que significa el rancho para ti, pero seguro que no puede repudiar a su propio hijo por un asunto así. Quizás cuando se le pase el enfado, entre en razón y te acoja de nuevo en la familia». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Jed. Al parecer, Samuel se había visto obligado a aceptar un compromiso no deseado, se había negado y, como resultado, había sido expulsado del rancho. Esto explicaba su presencia en las tierras altas años antes de la partida de Jed, pero también planteaba nuevas preguntas sobre la dinámica familiar durante aquellos años en los que Jed pensaba que Samuel era el hijo favorito. Otras cartas revelaban el progreso de su noviazgo y la creciente realidad de sus planes de convertir la cueva en un hogar permanente. Samuel escribía con creciente confianza sobre sus preparativos. «He terminado la chimenea y he empezado a trabajar en los muebles adecuados. La cueva se mantiene notablemente fresca en verano y conserva bien el calor cuando se calienta. Creo que podríamos vivir aquí muy cómodamente, quizás con más tranquilidad de la que cualquiera de los dos ha conocido en sus hogares familiares». Las respuestas de Mary mostraban el mismo entusiasmo, mezclado con preocupaciones prácticas sobre el aislamiento y las dificultades a las que se enfrentarían. Pero su amor por Samuel brillaba en cada línea, y su determinación de escapar de la violencia de su padre hacía que el refugio de la cueva pareciera un paraíso en comparación. Las cartas de finales de 1845 adquirieron un tono diferente a medida que se concretaban sus planes de boda. Mary escribió: «He estado reuniendo provisiones, telas en secreto para cortinas, semillas para un pequeño huerto cerca de la entrada de la cueva, tarros para conservar los alimentos que necesitaremos almacenar. La señora Patterson, de la tienda general, no hace preguntas cuando hago mis compras. Bendita sea su bondad». Las cartas correspondientes de Samuel detallaban sus proyectos de construcción con evidente orgullo. «El armazón de la cama está terminado, al igual que 2 sillas para nuestra mesa. He tallado detalles decorativos en el cabecero que espero que te gusten, rosas y enredaderas como las que crecían fuera de la ventana de tu dormitorio en casa». Al leer estos intercambios íntimos, Jed sintió que su comprensión de su hermano se transformaba por completo. El Samuel que él recordaba era serio y responsable, centrado en el negocio del rancho y en las expectativas de su padre. Pero estas cartas revelaban a un hombre capaz de un profundo amor romántico, dispuesto a sacrificar la comodidad y la seguridad por la mujer que amaba. La cueva no representaba un exilio, sino una elección, la creación deliberada de un santuario donde el amor pudiera florecer lejos de las presiones familiares y las exigencias sociales. Las últimas cartas del paquete, fechadas a principios de 1846,
Hacían referencia a su ceremonia nupcial, un acto sencillo oficiado por un predicador itinerante en el valle, al que solo asistieron la hermana menor de Mary y un amigo de la familia. Samuel escribió: «Cuando ayer pronunciaste tus votos, mi corazón se sintió demasiado grande para mi pecho. Saber que eres verdaderamente mi esposa, que construiremos nuestra vida juntos en nuestro santuario escondido, hace que todas las dificultades del año pasado se desvanezcan hasta convertirse en insignificantes». La última carta de Mary del paquete, escrita pocos días después de su boda, rebosaba felicidad y esperanza. Nuestra primera semana como marido y mujer ha sido todo lo que había soñado. La cueva ahora se siente realmente como un hogar, llena de amor y risas. Me cuesta creer que sea posible tanta felicidad después de todo el dolor que ambos hemos conocido. Pero mientras Jed volvía a doblar cuidadosamente la última carta y ataba de nuevo la cinta azul, las preguntas se agolpaban en su mente. Si Samuel y Mary habían encontrado tanta felicidad aquí, ¿qué les había pasado? La casa mostraba claros signos de haber estado habitada durante mucho tiempo, pero también signos igualmente claros de haber sido abandonada. En algún lugar de este santuario conservado se encontraban las respuestas a lo que había sido de su alegría, sus planes y su futuro compartido. La caja de madera debajo de la cama contenía más que solo cartas de amor. Contenía la base de un misterio que se volvía más complejo con cada revelación. La Biblia familiar descansaba en el estante junto a la chimenea como un centinela silencioso, con su encuadernación de cuero desgastada por innumerables manos. Jed se acercó a ella con la reverencia que recordaba de su infancia. Los domingos por la mañana, cuando su padre leía en voz alta sus páginas mientras la familia se reunía alrededor de la mesa de la casa del rancho. Las letras doradas de la cubierta se habían desvanecido hasta quedar apenas visibles, pero el peso del libro en sus manos era exactamente el mismo que recordaba. Al abrir las primeras páginas, Jed encontró la sección de registros familiares, donde se habían documentado cuidadosamente los nacimientos, las muertes y los matrimonios de varias generaciones. La letra precisa de su abuelo registraba las primeras entradas, seguida de la escritura más audaz de su padre, y finalmente, su corazón se encogió al ver la familiar caligrafía de Samuel, que completaba los registros más recientes. La entrada del matrimonio aparecía en primer lugar. Samuel James Thorne se casó con Mary Catherine Walsh el 23 de marzo de 1846. Testigos: Ellen Walsh y Thomas Patterson. Ceremonia oficiada por el reverendo Jonathan Mills. La fecha coincidía con las últimas cartas de amor, lo que confirmaba la cronología que Jed había comenzado a reconstruir a partir de su correspondencia. Pero fueron los registros de nacimiento los que le dejaron sin aliento. Sarah Elizabeth Thorne, nacida el 15 de noviembre de 1846, hija de Samuel y Mary Thorne. La inscripción estaba escrita con la cuidadosa letra de Samuel, con una pequeña nota al margen. Niña sana, séptima hija, nacida durante la primera nevada. Debajo, James Samuel Thorne, nacido el 2 de abril de 1848, hijo de Samuel y Mary Thorne, niño fuerte, nacido al amanecer. Y, por último, Daniel Thomas Thorne, nacido el 10 de septiembre de 1849, hijo de Samuel y Mary Thorne. El más pequeño de nuestros hijos, pero con un espíritu feroz. Jed se hundió en la más grande de las dos sillas, con la Biblia temblando en sus manos. 3 hijos. Samuel y Mary habían traído al mundo a 3 hijos en este santuario escondido. Habían construido una familia detrás de la cascada, mientras Jed vagaba por las montañas en soledad, sin saber que su hermano Sebastián había convertido en padre. Pero los registros de nacimiento no eran el final de la historia recogida en estas páginas sagradas. Con creciente temor, Jed centró su atención en los registros de defunción que seguían, escritos con la misma letra cuidadosa, pero con una tinta que parecía más oscura, más profunda en el papel, como si cada palabra hubiera sido tallada con dolor. Sarah Elizabeth Thorne murió el 3 de febrero de 1852 a los 5 años. Se la llevó la fiebre a pesar de todos nuestros esfuerzos. Que Dios acoja su preciosa alma. La fecha golpeó a Jed como un golpe físico. Febrero de 1852, en pleno invierno, cuando las tierras altas habrían estado completamente aisladas, sin acceso a ninguna ayuda médica que pudiera haber salvado a una niña enferma.
Podía imaginar a Samuel y Mary luchando desesperadamente contra la fiebre, probando todos los remedios que conocían, impotentes mientras su primogénita se les escapaba en ese remoto santuario que se había convertido en una prisión. La segunda entrada seguía solo unas semanas después. James Samuel Thorne murió el 18 de febrero de 1852, a los 3 años, la misma fiebre que se llevó a su hermana. Tampoco pudimos salvarlo. 15 días. Samuel y Mary habían perdido a 2 hijos en poco más de 2 semanas, viendo impotentes cómo la fiebre que se llevó a su hija también se llevó a su hijo. El aislamiento que había protegido su amor se había convertido en una maldición cuando más necesitaban la ayuda médica. El último registro de defunción fue el más cruel de todos. Daniel Thomas Thorne murió el 1 de marzo de 1852 a los 2 años de edad. La fiebre se lo llevó, al igual que a su hermano y a su hermana. Todos nuestros bebés se habían ido. Nuestros corazones están destrozados. 3 hijos, todos perdidos por la misma enfermedad en un solo mes. Jed apenas podía comprender la magnitud del dolor que debió llenar esta cueva en la primavera de 1852. Los cuidadosos preparativos, la cariñosa construcción de la cama más pequeña, el caballo de madera tallado a mano, todo había perdido su sentido debido a la enfermedad y el aislamiento. Pero había más entradas en los registros de defunción, y con dedos temblorosos, Jed leyó la devastadora anotación final. Mary Catherine Thorne murió el 15 de abril de 1852, a los 26 años. No pudo soportar la pérdida de nuestros hijos. Prefirió quitarse la vida antes que afrontar otro día sin ellos. Que Dios perdone lo que yo no pude evitar. La Biblia se deslizó de los dedos entumecidos de Jed y cayó sobre la mesa de madera con un ruido que resonó en la cueva como un trueno. Mary se había quitado la vida pocas semanas después de perder a sus 3 hijos. El dolor había sido demasiado para soportarlo, el peso de la pérdida demasiado grande para llevarlo en este santuario aislado que una vez había representado su esperanza para el futuro. La última entrada de Samuel en los registros familiares lo explicaba todo. Samuel James Thorne, el último de su linaje, lo registra el 16 de abril de 1852. He enterrado a mi esposa junto a nuestros hijos en el prado más allá de la cueva. No puedo soportar permanecer en este lugar que encierra tanto dolor, pero tampoco puedo soportar abandonarlos. Que quien encuentre este registro comprenda que fuimos felices una vez, que el amor vivió aquí antes de que la muerte se llevara todo lo que amábamos. La fecha de esa última entrada era significativa, 16 de abril de 1852. Pero Samuel había sobrevivido claramente más allá de esa fecha, porque Jed había encontrado pruebas de que la cueva había seguido habitada. Reservas de comida, pertenencias personales, señales de que alguien había vivido aquí durante años tras la muerte de Mary y los niños. Samuel se había quedado solo en el lugar que una vez había sido su paraíso. Jed se secó las lágrimas de sus mejillas curtidas, abrumado por la magnitud del sufrimiento de su hermano. Mientras Jed había curado su orgullo herido durante décadas de exilio autoimpuesto, Samuel había soportado la pérdida de todo lo que le importaba: su esposa, sus hijos, la esperanza misma. La cueva se había convertido en santuario y tumba, un lugar donde el amor había florecido y muerto, donde los sueños se habían construido y destrozado. Jed comenzó a comprender por qué Samuel nunca había regresado al rancho familiar. Nunca había intentado la reconciliación. ¿Cómo podía un hombre que lo había perdido todo reconstruir su vida en un lugar que le recordaría lo que había sacrificado por orgullo y principios? El rancho estaría lleno de ecos, las risas de los niños en el patio, las voces de las mujeres en la cocina, el bullicio de la vida familiar que Samuel nunca volvería a conocer. Levantándose lentamente de la silla, Jed caminó hacia la entrada de la cueva, donde el sonido del agua cayendo se había convertido en un telón de fondo constante para sus descubrimientos. Más allá de la cascada, en algún lugar de los prados que Samuel había mencionado, yacían las tumbas que contenían los restos físicos de la familia que su hermano había amado y perdido. Pero primero, necesitaba comprender cuánto tiempo había sobrevivido Samuel después de aquella terrible primavera de 1852 y qué había puesto fin finalmente a su solitaria vigilia en aquella cámara de ecos y recuerdos.
La Biblia había revelado la tragedia que había destruido a la familia de Samuel, pero no había explicado qué había sido finalmente del hombre que había elegido permanecer junto a sus tumbas, en lugar de buscar consuelo entre los vivos. En algún lugar de aquella granja conservada, más respuestas esperaban ser descubiertas. En una carpeta de cuero escondida debajo del lado de Samuel de la cama de madera, Jed descubrió documentos que cambiaron todo lo que creía saber sobre los últimos años de su hermano. La carpeta estaba hecha de cuero fino, del tipo que su padre había utilizado para los documentos importantes del rancho, y contenía papeles que habían sido conservados con el mismo cuidado meticuloso que todo lo demás en la casa de la cueva. El mapa dibujado a mano se extendía sobre la mesa de madera como un puente entre el pasado y el presente. La precisión de Samuel como dibujante era evidente en cada detalle cuidadosamente representado. Las cimas de las montañas estaban situadas con precisión topográfica, los lechos de los arroyos trazados con líneas fluidas y los marcadores de los senderos anotados con una atención que delataba múltiples expediciones de exploración. Pero no se trataba de un mapa del territorio inmediato alrededor de la cueva. Era una guía detallada de la ruta desde la cascada escondida hasta el rancho de la familia Thorne en el valle. Jed estudió el mapa con creciente asombro. Samuel había marcado múltiples opciones de senderos, indicando las variaciones estacionales, las fuentes de agua y los tiempos aproximados de viaje para cada tramo del recorrido. Las notas marginales escritas por su hermano indicaban los mejores lugares para acampar, los pasos peligrosos que debían evitarse durante la temporada de tormentas e incluso los lugares donde se podían obtener suministros para viajes prolongados. Ruta norte, 3 días con buen tiempo, evitar durante el deshielo primaveral. Acceso sur a través del Cañón del Diablo, más largo pero más protegido, adecuado para viajar en invierno. Ruta de emergencia a través de Eagle Pass, difícil pero transitable en condiciones extremas. No se trataba de anotaciones casuales de alguien que exploraba un territorio desconocido. Representaban un cuidadoso reconocimiento realizado durante un largo periodo de tiempo, el tipo de preparación detallada que sugería una seria intención de utilizar las rutas para su propósito previsto. Samuel no solo sabía cómo llegar al rancho familiar, había planeado múltiples formas de llegar allí en diversas circunstancias. Pero ¿por qué crear mapas tan detallados si nunca tuvo la intención de hacer el viaje? La pregunta atormentaba a Jed mientras examinaba otros documentos de la carpeta. Las hojas de planificación del viaje mostraban cálculos cuidadosos de los suministros necesarios para viajes de diversa duración, listas de artículos que comprar en la ciudad, incluso borradores de cartas dirigidas a personas que Jed no reconocía, aparentemente preguntando por las condiciones del rancho y la salud de los miembros de la familia. Un documento destacaba con especial claridad un inventario detallado de los efectos personales que Samuel planeaba llevarse consigo en el viaje de regreso a casa. La lista incluía el anillo de boda de Mary, un mechón de pelo de Sarah, pequeños juguetes que habían pertenecido a cada uno de los niños y la Biblia familiar. Al final de la lista, Samuel había escrito con tinta más oscura: artículos para ayudar a papá a comprender lo que he perdido y por qué me he mantenido alejado durante tanto tiempo. Las implicaciones golpearon a Jed como una avalancha. Samuel había estado planeando volver a casa. A pesar del dolor, a pesar de los años de aislamiento, a pesar de todo lo que lo había llevado a la cueva en primer lugar, su hermano se había estado preparando para enfrentarse a la familia e intentar algún tipo de reconciliación. Los mapas, las listas de suministros, las rutas cuidadosamente planificadas, todo apuntaba a un hombre que reunía valor para el viaje más difícil de su vida. En una hoja aparte, había lo que parecían ser borradores de una carta a su padre, escritos con la letra cada vez más temblorosa de Samuel. Las palabras habían sido tachadas y reescritas varias veces, lo que mostraba la dificultad de encontrar las palabras adecuadas para salvar décadas de separación y explicar pérdidas demasiado profundas para describirlas con sencillez. Querido padre, comenzaba una de las versiones, sé que crees que me fui del rancho por rebeldía y egoísmo, pero la verdad es más complicada de lo que ninguno de los dos entendía en aquel momento. He aprendido cosas sobre la pérdida y el arrepentimiento que ruego que nunca tengas que experimentar, pero que espero te ayuden a comprender por qué no pude volver antes. Otro intento comenzaba de forma diferente.
No espero que me perdones por los años que estuve lejos, pero espero que me permitas explicarte en qué se convirtió el hijo que recuerdas. Las montañas me han enseñado duras lecciones sobre el coste de la rebeldía, el orgullo y el peso de las decisiones. Me gustaría compartir esas lecciones contigo, si me lo permites. La versión final, aparentemente la que más había satisfecho a Samuel, era más larga y detallada. Padre, escribo esta carta sabiendo que quizá te niegues a verme, sabiendo que no tengo derecho a pedirte que me acojas después de tantos años de silencio. Pero también escribo sabiendo que la muerte llega a todos los hombres y que algunas conversaciones no pueden posponerse indefinidamente. Tengo cosas que contarte sobre la pérdida y el amor, sobre la familia que construí y perdí en estas montañas, sobre el hombre en el que me convertí en el exilio y el hijo que espero volver a ser antes de que termine nuestro tiempo juntos. Ayer le temblaban las manos mientras leía estos intentos de reconciliación. Cada línea revelaba la lucha de un hombre que intentaba salvar una brecha imposible para explicar lo inexplicable, para buscar el perdón por decisiones que en su momento parecían necesarias, pero que habían llevado a décadas de aislamiento y arrepentimiento. Pero el documento más revelador de la colección era un itinerario de viaje escrito con la cuidadosa letra de Samuel y fechado solo 2 años antes, en 1860. El itinerario describía una salida prevista de la cueva a finales de la primavera, lo que daba tiempo para llegar al rancho antes de que el calor del verano dificultara el viaje a un hombre mayor. En el mapa se marcaban los escondites de suministros a lo largo de la ruta prevista. Incluso se anotaban planes de contingencia en caso de que el tiempo u otras circunstancias retrasaran el viaje. El itinerario nunca se había llevado a cabo. Jed revisó los documentos restantes, buscando alguna explicación de lo que había impedido a Samuel seguir adelante con sus cuidados planes. ¿Problemas de salud, tal vez? ¿Un cambio de opinión? ¿Alguna circunstancia externa que hiciera imposible el viaje? La respuesta se encontraba en un diario médico escondido debajo de los documentos de viaje. Samuel había estado documentando el deterioro de su salud con la misma meticulosidad con la que se ocupaba de todo lo demás. Las entradas a partir de 1859 mostraban problemas respiratorios cada vez mayores, dolores en el pecho cada vez más frecuentes y una tos persistente que empeoraba cada invierno. 15 de noviembre de 1860, una entrada decía: «El dolor en el pecho me dificulta subir escaleras. Me temo que el viaje de vuelta a casa puede estar ahora más allá de mis fuerzas. Quizás esperé demasiado para hacer las paces con el pasado». La última anotación médica, fechada el 3 de marzo de 1861, estaba escrita en un pergamino apenas legible. «Ya no puedo realizar el pesado trabajo de mantener la cueva. Las provisiones se están agotando. Si voy a emprender el viaje de regreso a casa, debe ser pronto o nunca será posible». Pero Samuel no había emprendido el viaje. Los mapas permanecían sin usar, los alijos de provisiones sin recuperar, las cartas a su padre sin entregar. Algo le había impedido dar esos últimos pasos hacia la reconciliación, y ese algo podría explicar por qué Jed había encontrado la cueva tal y como Samuel la había dejado, esperando como un santuario de esperanzas que nunca se habían cumplido, escondida detrás de una piedra suelta en la pared de la cueva. Jed descubrió el diario médico de Mary junto a una colección de hierbas secas que aún conservaban trazas de sus propiedades curativas después de más de una década. El diario estaba encuadernado en cuero suave y lleno de la delicada letra de Mary, documentando sus esfuerzos por servir como curandera y protectora de la familia en su aislado santuario. Las entradas comenzaban con esperanza, con observaciones detalladas sobre las plantas medicinales que crecían en los prados altos que rodeaban su hogar escondido. Mary había abordado la curación con el mismo cuidado metódico que caracterizaba todo lo demás en la cueva, catalogando las propiedades de cada planta, los momentos óptimos de recolección y los métodos de preparación. 15 de junio de 1847, se lee una de las primeras entradas. Encontré un excelente bosque de corteza de sauce cerca de la pradera norte. Coseché lo suficiente para que Samuel pudiera tratar sus ocasionales dolores de cabeza durante todo el invierno. Los niños están fuertes y sanos. Alabado sea Dios. Pero quiero estar preparada para cualquier enfermedad que pueda surgir. Sus conocimientos eran amplios, claramente aprendidos de alguien con considerable experiencia en medicina fronteriza.
Las entradas detallaban la preparación de picuces para las heridas, tés para las dolencias estomacales y tinturas para diversas dolencias comunes. Anotaba qué hierbas funcionaban mejor en combinación, cómo almacenarlas para obtener la máxima potencia e incluso las variaciones estacionales en su eficacia. Pero a medida que Jed leía más profundamente el diario, las entradas adquirían un tono cada vez más desesperado. El terrible invierno de 1851 a 1852 había traído consigo retos que ninguna preparación podía superar. 10 de enero de 1852. Mary escribió con una letra que reflejaba la tensión a la que estaba sometida. Sarah ha desarrollado una fiebre que no baja a pesar del té de corteza de sauce y las compresas frías. Le cuesta respirar y se queja de dolor en el pecho. He probado todo lo que sé, pero cada día está más débil. Samuel y yo nos turnamos para velarla durante la noche, pero me temo que somos impotentes ante la enfermedad que la ha invadido. Las entradas siguientes documentaban la progresión de la enfermedad en su pequeña familia con detalles desgarradores. Mary había combatido la fiebre con todos los remedios de su considerable arsenal: inhalaciones de vapor con agujas de pino, picus de semillas de mostaza molidas, tés elaborados con bayas de saúco y echgonatia. Pero la enfermedad había demostrado ser más fuerte que sus conocimientos y su determinación. 28 de enero de 1852. Escribió con la mano temblorosa. James ahora muestra los mismos síntomas que Sarah. La fiebre es tan alta en ambos niños que apenas puedo tocar su piel. Les cuesta respirar y tienen una tos húmeda y terrible. Samuel se ha derrumbado por el agotamiento tras 3 semanas cuidando a los enfermos. Me temo que los voy a perder a todos y que no hay nada más que pueda hacer. Las entradas del diario se hicieron esporádicas a medida que la crisis se agravaba. A menudo eran solo breves notas entre intentos desesperados de tratamiento. La fiebre empeora. No hay mejoría. Rezo por un milagro. Cada entrada era más breve que la anterior, como si la fuerza de Mary para registrar su lucha estuviera decayendo junto con la salud de sus hijos. 3 de febrero de 1852. Sarah falleció en las primeras horas de la mañana. Luchó con valentía, pero la fiebre era demasiado fuerte. Samuel no puede dejar de llorar. James y Daniel empeoran por momentos. La muerte de su primer hijo marcó un punto de inflexión en las anotaciones de Mary. Su enfoque cuidadoso y metódico de la curación dio paso a intentos cada vez más frenéticos por salvar a sus hijos restantes. Probó combinaciones de tratamientos que rayaban en la desesperación, cualquier cosa que pudiera bajar la fiebre o aliviar su respiración dificultosa. 18 de febrero de 1852. James nos dejó hoy. Mi hermoso niño tan lleno de vida y risas, se lo llevó la misma cruel enfermedad que se llevó a su hermana. Solo queda Daniel y se debilita a pesar de todo lo que hago. Empiezo a preguntarme si Dios nos ha abandonado en este lugar que antes parecía tan bendito. Las entradas más devastadoras del diario llegaron tras la pérdida de su hijo menor. Buiro de marzo de 1852. Daniel murió en mis brazos esta mañana. Nuestros 3 bebés se han ido. Las hierbas y los remedios que antes me daban tanta confianza han demostrado ser inútiles contra esta terrible enfermedad. No pude salvar a ninguno de ellos. He fracasado como madre, como sanadora, en todo lo que importaba. Pero fueron las últimas entradas de Mary las que revelaron la profundidad de su sufrimiento y la decisión que finalmente le costaría la vida. 15 de marzo de 1852. El silencio en esta cueva se ha vuelto insoportable. Donde quiera que miro, veo recuerdos de los niños que hemos perdido. Sus juguetes, su ropa, sus camitas. Samuel intenta consolarme, pero él también se ahoga en su propio dolor. Ambos sabemos que nunca nos recuperaremos de esta pérdida. 30 de marzo de 1852. No puedo soportar otro día en este lugar. Las hierbas que antes traían curación, ahora se burlan de mí con su inutilidad. Veo los rostros de mis bebés en cada sombra. Oigo sus voces en cada eco. Samuel no lo entiende, pero el dolor se ha vuelto más grande que mi capacidad para soportarlo. Su última entrada, escrita con mano temblorosa, tenía fecha del 14 de abril de 1852. He preparado un último té con las plantas que antes utilizaba para curar, pero esta vez no busco curar, sino poner fin al sufrimiento que se ha convertido en mi único compañero. Rezo para que Samuel me perdone y para que pueda volver a ver a nuestros hijos en cualquier reino que nos espere más allá de este mundo de dolor.
No puedo seguir respirando en un lugar donde antes resonaban sus risas. Junto al diario, Jed encontró los restos secos de la extensa colección de hierbas de Mary. Los paquetes, cuidadosamente atados, aún colgaban de clavijas de madera clavadas en la pared de la cueva, con etiquetas escritas con su letra cuidadosa: manzanilla para dormir, matricaria para los dolores de cabeza, consuelda para las heridas. Toda una farmacia de remedios naturales que había servido bien a la familia hasta que se enfrentaron a una enfermedad que superaba su capacidad de curación. Pero entre las hierbas curativas, Jed también encontró pruebas de las plantas que Mary había utilizado para su trágico propósito final: dédalo, conocido por su belleza y sus propiedades mortales; cicuta, cuya apariencia inocente ocultaba un potencial letal. Había utilizado sus conocimientos sobre las plantas no para curar, sino para poner fin a su sufrimiento, volviendo su mayor habilidad contra sí misma en su hora más oscura. La ironía era aplastante. Mary poseía los conocimientos necesarios para aliviar innumerables dolencias. Había mantenido a su familia sana durante años de vida aislada en la montaña, pero no pudo salvarlos de la enfermedad que más importaba. Su experiencia se había convertido en una carga más que en una bendición, un recordatorio constante de su fracaso a la hora de proteger a los hijos que amaba más que a su propia vida. Las notas marginales de Samuel en el diario, escritas con tinta de otro color, mostraban sus propios intentos por comprender y afrontar la decisión final de Mary. Era la persona más fuerte que he conocido nunca, había escrito junto a su última entrada. El hecho de que no pudiera soportar esta pérdida no demuestra debilidad, sino la magnitud de lo que hemos soportado juntos. Escondida en el bolsillo del abrigo de Samuel, el mismo abrigo que había colgado en la percha de madera durante más de una década, Jed encontró una carta que destrozaría todo lo que creía saber sobre la historia de su familia. El sobre estaba dirigido, con la familiar letra de Samuel, a Jedediah Thorne, última ubicación conocida, Colorado High Country. Pero nunca se había sellado, nunca se había enviado. El papel estaba desgastado por haberlo manipulado repetidamente, como si Samuel hubiera leído y releído sus propias palabras innumerables veces antes de tomar la decisión de mantenerlas para siempre sin enviar. Las manos de Jed temblaban mientras desplegaba la carta, reconociendo inmediatamente que se trataba del último intento de Samuel de salvar el abismo de años y orgullo que los había separado durante tanto tiempo. La fecha en la parte superior indicaba el 15 de septiembre de 1861, hace menos de un año, según el mejor cálculo de Jed de la fecha actual. Mi querido hermano Jedediah, comenzaba la carta, e inmediatamente Jed sintió el peso del amor y el anhelo de Samuel en esas sencillas palabras. No sé si esta carta te llegará alguna vez, o si la leerás si lo hace, pero me veo obligado a escribirla de todos modos. El tiempo se me acaba, y hay cosas que debo decir mientras aún tengo aliento para hacerlo, aunque solo sea al viento y a las piedras de este refugio en la montaña, que ha sido tanto mi salvación como mi prisión. En primer lugar, debo decirte que he pensado en ti todos los días durante los últimos 50 años. No ha pasado una sola mañana sin que me preguntara dónde estarías, si estarías a salvo, si habrías encontrado algo de paz en el exilio que elegiste. Siempre he esperado que tu obstinado coraje, el mismo rasgo que te llevó a alejarte del rancho aquella terrible noche, te mantuviera con vida en cualquier lugar salvaje que eligieras como hogar. Sé que creías que habías abandonado a la familia enfadado por cuestiones de principios y derechos sobre el agua, y que has llevado contigo la culpa por esa marcha durante todos estos años. Pero ahora debo decirte lo que entonces no pude decirte. Tu marcha no fue la tragedia que crees que fue. Mi padre se equivocó con los contratos mineros. Tenías razón al oponerte a ellos, al considerarlos una traición a todo lo que había construido mi abuelo. A los 2 años de tu marcha, la empresa minera había envenenado 3 cauces de arroyos y provocado un deslizamiento de tierra que destruyó 2 ranchos vecinos. El acuerdo sobre los derechos sobre el agua se canceló, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Más importante que tener razón sobre los contratos, Jedediah, es esta verdad que he llevado en mi corazón durante 5 décadas. Nunca te culpé por marcharte. Entendí por qué tenías que irte. La palabra de mi padre era ley en esa casa, y no te dio otra opción que la sumisión o el exilio. Tú elegiste el exilio,
y yo respeté esa elección, aunque me rompiera el corazón verte marchar. Lo que no podía saber, porque yo era demasiado orgulloso y tonto para decírtelo en ese momento, es que yo también me fui del rancho solo 3 meses después de tu partida. Mi padre había arreglado mi matrimonio con la chica Henderson, a pesar de mi reiterada negativa a cortejarla. Cuando seguí resistiéndome, me dio el mismo ultimátum que te dio a ti: obedecer o irme. A diferencia de ti, esperé hasta el último momento posible, con la esperanza de una reconciliación que nunca llegó. Pero al final, yo también elegí el exilio antes que la sumisión. Encontré el amor en estas montañas, hermano. Una mujer llamada Mary Catherine, cuyo corazón era tan hermoso como las flores silvestres que florecen en los prados altos cada primavera. Construimos una vida juntos detrás de esta cascada. Criamos a 3 hijos en un santuario que parecía el paraíso. Durante 7 años, conocimos una felicidad que ninguno de los dos creía posible. Nuestros hijos, Sarah, James y Daniel, llenaban esta cueva de risas y nos proporcionaban una alegría inconmensurable. Pero la alegría en este mundo es frágil, y la nuestra se hizo añicos en el invierno de 1852. Una fiebre llegó a nuestro valle escondido, una fiebre que ninguna medicina terrenal podía curar. Perdimos a nuestros 3 hijos en un mes, viendo impotentes cómo la enfermedad se llevaba todo lo que amábamos. Mary no pudo soportar el dolor. Se unió a los niños en la muerte, dejándome solo con tumbas que cuidar y recuerdos demasiado pesados de llevar. He vivido 10 años en esta cueva desde que los perdí. Yerodia, 10 años de soledad que me han enseñado cosas sobre la soledad y el arrepentimiento que rezo para que nunca tengas que aprender. Me quedé aquí porque no podía soportar dejarlos, pero también porque no podía soportar enfrentarme al mundo de nuevo después de perder todo lo que le daba sentido a mi vida. El rancho, nuestro padre, las disputas familiares, todo parecía insignificante comparado con el peso de mi dolor. Pero a medida que se acerca la muerte, y puedo sentirla llegar como el invierno en mis huesos, me encuentro pensando no en la familia que perdí, sino en el hermano que dejé atrás. Pienso en todas las palabras que nunca dijimos, en todas las reconciliaciones que nunca intentamos, todos los años que desperdiciamos alimentando nuestro orgullo herido, en lugar de buscarnos el uno al otro en este vasto desierto donde ambos elegimos exiliarnos. Te perdono, hermano, por cada palabra dura que se dijo en esa última discusión. Te perdono por marcharte sin mirar atrás, por anteponer tus principios a la paz familiar. Te perdono porque ahora entiendo que algunas decisiones nos vienen impuestas por circunstancias que escapan a nuestro control y que un hombre debe vivir con sus decisiones, independientemente de su coste. Pero más que perdón, quiero que conozcas el amor. Eras mi hermano, mi compañero en la infancia, mi compañero en todas las aventuras y travesuras de la juventud. La distancia, el tiempo y las palabras amargas nunca pudieron cambiar esa verdad. Cualquier enfado que sentí por tu partida quedó superado hace mucho tiempo por el simple amor y el dolor de echarte de menos. Espero que en algún lugar de estas montañas hayas encontrado la paz. Espero que hayas conocido la compañía, sino el amor. Espero que la naturaleza haya sido más amable contigo que conmigo, aunque a ambos nos enseñó duras lecciones sobre el precio del orgullo y el peso de las decisiones. Si alguna vez regresas al rancho, y rezo para que así sea, porque el nombre de la familia no debe morir con nosotros, descubrirás que padre falleció en 1855. Sus últimas palabras, según la carta que me trajo el joven Tim Patterson hace años, fueron de arrepentimiento por los hijos a los que alejó con sus exigencias inflexibles. Murió esperando el perdón. Nunca pidió la reconciliación que nunca buscó. El rancho nos pertenece ahora, hermano. Si alguno de los dos decide reclamarlo, yo no viviré para ver otra primavera. Pero tú aún puedes tener muchos años por delante. No dejes que la historia de nuestra familia termine en el exilio y el arrepentimiento. Vuelve a casa, Jedediah. Haz las paces con el pasado. Aunque no puedas hacer las paces con los muertos, alguien debe recordar los buenos momentos que compartimos. Debe honrar el amor que existía antes de que el orgullo y la terquedad lo destrozaran. Te he querido todos estos años, hermano. A pesar de la distancia, el silencio y el peso de las palabras no dichas. Te he echado de menos cada día de mi exilio, y llevaré ese amor conmigo allá donde vayan las almas, cuando dejen atrás estas cimas. Tu hermano siempre,
Samuel Jed leyó la carta 3 veces antes de que el impacto le golpeara como una avalancha. Samuel le había perdonado hacía décadas. Nunca le había culpado por la ruptura familiar. Había entendido y respetado la decisión de Jed de marcharse, aunque le rompiera el corazón. Durante todos estos años, Jed había llevado consigo la culpa y la ira por una marcha que su hermano no había visto como una traición, sino como un principio, defendido con valentía. Pero la revelación más devastadora fue la más simple. Samuel lo había amado durante toda su larga separación, lo había extrañado. Había pensado en él a diario. Había esperado que estuviera bien durante 50 años de silencio. El hermano Jed, recordado como serio y crítico, había estado cargando con un amor y un anhelo que igualaban los suyos. Dos hombres que lloraban la misma pérdida sin saber que compartían ese dolor. La carta lo cambió todo. No solo la comprensión de Jed del pasado, sino también su comprensión de las decisiones que aún debía tomar. La súplica de Samuel para que regresara al rancho, reclamara su herencia y se asegurara de que el apellido de la familia no muriera en el exilio, resonaba como una voz desde más allá de la muerte. Pero primero, Jed necesitaba entender por qué esta carta, este mensaje de amor y perdón, que podría haber sanado los corazones de ambos, nunca se había enviado. ¿Qué había impedido a Samuel cruzar el desierto para encontrar al hermano al que echaba tanto de menos? La respuesta a esa pregunta determinaría cómo Jed transmitiría el último mensaje de Samuel en lo que quedaba de su propia vida en aquellas montañas implacables. Junto a la carta sin enviar, envuelta en un trozo de tela suave que en otro tiempo había formado parte del vestido de una niña, Jed encontró el anillo de boda de Samuel. La sencilla banda de oro captaba la poca luz que se filtraba a través de la cascada, brillando con el mismo resplandor cálido que debió de tener el día en que Samuel se lo puso en el dedo mientras pronunciaba sus votos a Mary Catherine. Pero fue lo que había debajo del anillo lo que hizo que Jed se arrodillara en el centro de la cueva. Un pequeño montón de efectos personales que representaban el capítulo final de la historia de Samuel. El anillo estaba desgastado por décadas de uso, su superficie pulida por innumerables toques inconscientes, ya que Samuel lo había girado en momentos de preocupación o recuerdo. En el interior de la banda, apenas visible en la tenue luz, Jed pudo distinguir un grabado. S.I.M. para siempre, 23 de marzo de 1846. La fecha coincidía con el registro bíblico de su boda, y la sencilla inscripción hablaba de esperanza y permanencia en un mundo que había demostrado no ofrecer ninguna de las dos cosas. Pero Samuel se había quitado el anillo antes de morir y lo había colocado cuidadosamente junto a la carta y otros objetos que quería conservar. El gesto sugería a un hombre que se preparaba para el final, reuniendo los objetos que habían definido su vida y ordenándolos con el mismo cuidado meticuloso que había puesto en todo lo demás en la cueva. El colapso emocional de Jed se produjo sin previo aviso. 50 años de dolor reprimido le golpearon como una presa que se rompe en una crecida primaveral. Nunca se había permitido llorar plenamente la pérdida de su familia, del hermano que había dejado atrás, del padre cuya aprobación nunca había buscado después de aquella última discusión. La vida en la montaña le había obligado a enterrar profundamente esas emociones, a centrarse en la supervivencia más que en el dolor. Pero la carta de Samuel había abierto heridas que Jed ni siquiera sabía que tenía, y la visión del anillo de boda de su hermano, símbolo de un amor y una vida que Jed nunca había conocido, desató un torrente de lágrimas que se había acumulado durante décadas. Lloró por los hijos de Samuel, inocentes que habían muerto en el aislamiento, mientras su tío vagaba por las mismas montañas, ajeno a su existencia. Lloró por Mary, llevada a la desesperación por un dolor demasiado grande para que su corazón pudiera contenerlo. Lloró por el propio Samuel, que pasó sus últimos años solo en esta cámara de piedra, rodeado de recuerdos de alegría que le habían sido arrebatados por la enfermedad y la muerte. Pero, sobre todo, Jed lloró por los 50 años de separación que nunca deberían haber ocurrido. El amor que había persistido a pesar de la distancia y el silencio. El perdón que se había concedido libremente, pero que nunca se había comunicado. La soledad que ambos habían soportado mientras echaban de menos a la misma persona, cargando con el mismo dolor, esperando la misma reconciliación que el orgullo y la terquedad habían impedido.
A medida que la tormenta de emociones se fue calmando, Jed comenzó a comprender lo que tenía que hacer. La carta de Samuel había sido una súplica no solo de perdón, sino también de acción. Su hermano había muerto con la esperanza de que alguien recordara los buenos tiempos, honrara el amor que había existido antes de que el orgullo lo destrozara. Samuel le había pedido a Jed que volviera a casa, que reclamara su herencia, que se asegurara de que la historia de la familia no terminara en el exilio y el arrepentimiento. Pero antes de que Jed pudiera siquiera considerar volver al mundo de abajo, tenía responsabilidades aquí, en este santuario de montaña. Samuel, Mary, Enzo y sus hijos merecían un reconocimiento adecuado de sus vidas y sus muertes. Merecían tumbas marcadas con algo más que cruces de madera y recuerdos. Merecían que se contara su historia, que se honrara su amor, que su tragedia fuera reconocida por la única persona que quedaba y que podía dar testimonio de lo que habían construido y perdido. Jed pasó el resto del día reuniendo objetos que contaban la historia de la familia de Samuel. El caballo de madera que había pertenecido a uno de los niños, el vestido de novia de Mary, que aún colgaba de su percha como un fantasma de la felicidad desaparecida, la Biblia familiar, con sus cuidadosos registros de nacimientos, muertes y amor perdurable, los mapas y cartas de Samuel, prueba de su plan de reconciliación, que se había visto frustrado por su salud deteriorada y su muerte inminente. Cada objeto hablaba de vidas vividas con intención y cuidado, a pesar del aislamiento que había definido sus circunstancias. Samuel y Mary habían creado no solo un hogar, sino un legado. Los mapas y cartas de Samuel, prueba de su plan de reconciliación, que se vio frustrado por su mala salud y su muerte inminente. Cada objeto hablaba de vidas vividas con intención y cuidado a pesar del aislamiento que había definido sus circunstancias. Samuel y Mary no solo habían creado un hogar, sino un santuario donde el amor podía florecer lejos de las presiones y exigencias del mundo exterior. Sus hijos habían conocido la felicidad y la seguridad en este valle escondido, al menos hasta que la enfermedad se los llevó a todos. Cuando las sombras de la tarde comenzaron a llenar la cueva, Jed tomó una decisión. Honraría la memoria de Samuel, dando a su hermano y a su familia el entierro que se merecían. Crearía un memorial adecuado que reconociera sus vidas y su amor. Y luego, llevando el anillo de boda de Samuel y la carta que lo había cambiado todo, haría el viaje que su hermano había planeado, pero nunca completado. Volvería a casa. La decisión le parecía inevitable y aterradora a la vez. Jed había pasado 50 años en el desierto. Se había convertido en alguien más duro y distante que el joven que había abandonado el rancho enfadado. ¿Podría readaptarse a la vida entre la gente? ¿Podría enfrentarse a lo que quedaba de su familia, llevando la noticia de la muerte de Samuel y la tragedia que la había precedido? ¿Podría reclamar un lugar en un mundo que había rechazado hacía medio siglo? Pero la carta de Samuel había dejado claro que alguien tenía que recordar. Tenía que llevar su historia hacia el futuro que le esperaba al apellido Thorne. Jed era la única persona que quedaba para cumplir con esa responsabilidad. El único que sabía la verdad sobre lo que había sucedido en ese santuario de montaña. El único testigo del amor y la pérdida que habían definido la vida oculta de Samuel. La tarea que tenía por delante le obligaría a reunir provisiones para el viaje al valle y prepararse para los retos físicos y emocionales de reincorporarse a la civilización tras décadas de soledad. Tendría que decidir qué objetos llevar consigo como prueba de la historia de Samuel y cuáles dejar atrás como recuerdo de la familia que había vivido y muerto en ese lugar. Pero primero, tenía que encontrar la tumba que Samuel había mencionado en la Biblia, el lugar de descanso donde su hermano había enterrado a Mary y a sus hijos en la pradera más allá de la cueva. Esas tumbas necesitarían lápidas adecuadas, un reconocimiento adecuado de las vidas que representaban. Jed le debía eso a su hermano, le debía el recuerdo de la familia que nunca había conocido. Ese simple reconocimiento de su existencia. De pie en la cueva, mientras la oscuridad se apoderaba de las montañas, rodeado de los restos conservados de la vida de Samuel, Jed sintió el peso de la responsabilidad recaer sobre sus hombros como una carga que llevaría durante el resto de sus días. Ya no era solo un hombre solitario de las montañas que vivía únicamente para su propia supervivencia. Se había convertido en el guardián de los recuerdos, el portador de las historias,
la única persona que podía garantizar que el amor y el sacrificio de Samuel no fueran olvidados. El anillo de boda de Samuel le resultaba cálido en la palma de la mano, como si aún conservara algún rastro de los votos pronunciados sobre él hacía tantos años. S.I.M. para siempre. La inscripción había resultado profética de una manera que la joven pareja nunca habría imaginado. Su amor había durado para siempre, conservado en este santuario de montaña como flores prensadas entre las páginas de un libro. Ahora era el turno de Jed de llevar adelante ese amor, de honrar el vínculo entre hermanos que había sobrevivido a décadas de separación y silencio. La carta de Samuel había sido el último regalo de su hermano, no solo el perdón, sino una misión que daría un nuevo significado a los años que le quedaban de vida a Jed. Las montañas le habían enseñado sobre la supervivencia y la soledad, pero la casa escondida de Samuel le había enseñado algo mucho más importante, que el amor persiste a través del tiempo y la distancia, que los lazos familiares pueden sobrevivir incluso a las heridas más profundas, y que nunca es demasiado tarde para elegir la conexión sobre el aislamiento, el perdón sobre el orgullo. Mañana comenzaría el viaje más difícil de la vida de Jed, no por el reto físico de llegar al valle, sino por el reto emocional de volver a casa para reclamar un lugar en la familia que había dejado atrás hacía 50 años. Llevaría consigo la historia de un hermano que había encontrado el amor y lo había perdido, que había perdonado sin que se lo pidieran, que había muerto esperando una reconciliación que había llegado demasiado tarde. Pero esa noche, en esa cámara de recuerdos y sueños conservados, Jed velaría junto a los objetos de la vida de Samuel, honrando el amor que había construido ese santuario y preparándose para el momento en que volvería a un mundo en el que había olvidado cómo desenvolverse. Al amanecer, Jed se aventuró más allá de la cascada para buscar la tumba que Samuel había mencionado en sus anotaciones bíblicas. La pradera se extendía ante él como una catedral natural, rodeada de imponentes picos que captaban la primera luz de la mañana y la retenían como manos ahuecadas. Las flores silvestres que habían dado semillas salpicaban la hierba con tallos marrones, y un pequeño arroyo serpenteaba por el centro del claro, con el agua cantando suavemente sobre las piedras lisas. Encontró las tumbas en una suave elevación con vistas al arroyo, marcadas por sencillas cruces de madera que habían resistido el paso del tiempo, pero no se habían caído durante la década transcurrida desde que Samuel las colocó allí. Había 4 tumbas en total, 3 pequeñas agrupadas como niños dormidos y una más grande ligeramente apartada. La disposición revelaba la cuidadosa atención de un padre por mantener a su familia unida, incluso en la muerte. Junto a la tumba más grande, Jed descubrió el libro de oraciones de Mary. Su encuadernación de cuero estaba agrietada por los años de exposición a la intemperie, pero aún estaba lo suficientemente intacta como para proteger las páginas que contenía. Samuel lo había colocado allí deliberadamente, como si quisiera asegurarse de que la fe de Mary velara por el lugar de descanso de la familia mucho después de que él ya no estuviera. El libro se abrió en las manos de Jed, en los pasajes marcados con flores silvestres, prensadas, que se habían desvanecido hasta convertirse en recuerdos transparentes de su antigua belleza. Las oraciones escritas con la delicada letra de Mary llenaban los márgenes del texto impreso. Súplicas personales a un Dios en el que había seguido confiando, incluso cuando la tragedia se abatió sobre su familia. Por favor, Señor, haz que la fiebre de Sara baje por la mañana. Dame sabiduría para saber cómo ayudarla a respirar mejor. Fortalece mis manos para cualquier trabajo de curación que requieras de mí. Otra oración escrita con tinta más oscura que sugería desesperación. Padre Celestial, he intentado todo lo que sé para salvar a James, pero se debilita cada hora que pasa. Si es tu voluntad llevarlo a casa, por favor, que sea con suavidad. Es tan pequeño y ya ha sufrido lo suficiente. Déjalo ir en paz si no puede quedarse. La última oración, escrita con una letra tan temblorosa que apenas se podía leer, le rompió el corazón a Jed por su cruda honestidad. Dios, no entiendo por qué nos has quitado a nuestros 3 bebés. No entiendo qué pecado hemos cometido para merecer tal castigo, pero confío en que ahora están a salvo contigo, libres de fiebre y dolor. Ayúdame a encontrar la manera de soportar este dolor o muéstrame cómo unirme a ellos en tu reino. De pie entre las tumbas, con el libro de oraciones de Mary en las manos, Jed sintió todo el peso de la pérdida de su hermano sobre sus hombros. Amar algo tan profundamente
y luego perderlo por causas ajenas al control humano. No podía imaginar cómo Samuel había encontrado la fuerza para seguir viviendo después de enterrar a toda su familia en este remoto prado. Pero Samuel había continuado. Había sobrevivido 10 años solo en la cueva con solo sus recuerdos como compañía. El hombre que Jed recordaba de su juventud poseía ese tipo de resistencia obstinada, la capacidad de soportar cualquier carga que la vida le impusiera sin quejarse ni compadecerse de sí mismo. Esas cualidades aparentemente lo habían sostenido a través de un dolor que habría destruido a una persona más débil. Jed se arrodilló junto a la tumba de Samuel y colocó su mano curtida sobre la cruz de madera que llevaba el nombre de su hermano. «Encontré tu carta, Sam», dijo en voz alta, con una voz extraña en el silencio de la montaña. «Ahora sé que me perdonaste hace mucho tiempo, que entendiste por qué tuve que irme. Lamento no haber ido a buscarte. Siento que hayas tenido que afrontar todo esto solo». Las palabras le parecieron insuficientes, demasiado pequeñas para la magnitud de lo que necesitaba decir. ¿Cómo podía el lenguaje salvar 50 años de separación y malentendidos? ¿Cómo podía en unas simples frases transmitir el peso del amor y el arrepentimiento que se habían acumulado como la nieve en las cimas de estas montañas? Pero mientras Jed hablaba con la tumba de su hermano, sintió que algo cambiaba en su interior, que se aflojaba el nudo de ira y culpa que había llevado durante tanto tiempo. La carta de Samuel le ofrecía el perdón, pero Jed estaba aprendiendo que aceptar ese regalo le exigía perdonarse también a sí mismo. El joven, joven, que se había alejado del rancho familiar con orgullo y terquedad, había hecho lo mejor que había podido con las opciones que tenía a su alcance. Las décadas de exilio que siguieron habían sido su forma de honrar los principios que no podía comprometer, incluso a costa de la conexión familiar. Quizás Samuel lo había entendido mejor que nadie, ya que él mismo había tomado la decisión de marcharse en lugar de someterse a las exigencias de su padre. Ambos hermanos habían elegido el exilio en lugar de la rendición. Habían pagado el precio del aislamiento por el privilegio de vivir según su propia conciencia. La tragedia no fueron sus decisiones, sino el silencio que les había impedido saber que compartían los mismos valores, el mismo coraje, la misma voluntad de sacrificar la comodidad por los principios. Leyendo el libro de oraciones de Mary, Jed pronunció palabras de bendición sobre las tumbas de la familia, honrando las vidas truncadas, pero no desperdiciadas, el amor interrumpido, pero no destruido. Las flores prensadas entre las páginas se esparcieron con el viento de la montaña como pequeñas oraciones liberadas hacia cualquier reino en el que Samuel y su familia habitaban ahora. Mientras se preparaba para regresar a la cueva y comenzar su propio viaje hacia la reconciliación, Jed llevaba consigo la paz que proviene de comprender que algunas formas de amor trascienden la muerte, la separación y el tiempo mismo. La familia de Samuel descansaría más tranquila, sabiendo que su historia no moriría con ellos en este prado de montaña, sabiendo que alguien llevaría su recuerdo hacia cualquier futuro que le esperara al apellido Thorne. De vuelta en la cueva, mientras Jed reunía los artefactos más preciados para llevarlos en su viaje de regreso a casa, hizo un último descubrimiento que cambiaría para siempre su forma de entender su lugar en la historia de la familia Thorne. Escondido en el bolsillo interior del chaleco de Samuel, encontró un reloj de bolsillo de oro que había pertenecido a su padre, el mismo reloj que Jed recordaba de los domingos por la mañana de su infancia, cuando el anciano lo miraba solemnemente antes de llamar a la familia para ir a misa. La caja del reloj estaba desgastada por décadas de uso, y cuando Jed pulsó el pequeño botón para abrirlo, la familiar melodía de su carillón le hizo saltar las lágrimas. Pero fue lo que descubrió dentro de la caja del reloj lo que le dejó sin aliento. Una pequeña fotografía tipo Geray de sus padres, tomada durante los primeros años de su matrimonio, cuando la esperanza y el amor aún suavizaban los rasgos severos de su padre. La fotografía no era más grande que $1 de plata, pero cada detalle se conservaba con una claridad cristalina. Su madre sonreía en la imagen con la suave calidez que Jed recordaba de sus primeros recuerdos, antes de que la enfermedad se la llevara cuando él apenas tenía 12 años. Su padre estaba de pie junto a ella con la mano en su hombro, con una expresión orgullosa pero tierna, muy lejos del hombre duro e intransigente en el que se había convertido tras su muerte.
Pero fue la inscripción en el reverso de la fotografía lo que reveló la verdad más profunda de todas, escrita con la cuidadosa letra de su padre. Para mis queridos hijos Samuel y Jedediah, que recordéis que el amor construyó esta familia y que solo el amor puede preservarla. Vuestro devoto padre, James Thorne, 1825. La fecha situaba la inscripción en los primeros años de la infancia de Jed, cuando su padre era un hombre diferente, más suave, más dado a expresar su afecto, todavía esperanzado en el futuro que estaba construyendo con su esposa y sus hijos. El hombre que había escrito esas palabras sobre el amor que preserva a la familia era el mismo que más tarde alejaría a sus dos hijos con sus rígidas exigencias y expectativas imposibles. Jed comprendía ahora que la dureza de su padre había nacido del dolor, del lento endurecimiento de un hombre que había perdido a la mujer que amaba y no sabía cómo soportar esa pérdida sin amargarse. La discusión sobre los derechos de agua, los matrimonios concertados, los ultimátums que habían obligado a sus hijos a elegir entre la sumisión y el exilio, todo ello había surgido de un corazón roto que había olvidado cómo ceder sin romperse. La última carta de Samuel mencionaba las últimas palabras de su padre, el arrepentimiento por los hijos a los que había alejado, la esperanza de un perdón que nunca había pedido. Quizás en esos últimos momentos, el moribundo había recordado a la versión más joven de sí mismo que había inscrito en una fotografía unas palabras sobre el amor que preserva los lazos familiares. El reloj de bolsillo representaba algo más que una reliquia familiar. Era la prueba de que el amor había construido la familia Thorne, aunque el orgullo y la terquedad hubieran amenazado más tarde con destruirla. La fotografía que contenía conectaba a 3 generaciones: los jóvenes padres esperanzados que habían soñado con construir algo duradero, los hijos que se habían visto obligados a elegir entre la lealtad y la conciencia, y ahora el propio Jed, el último miembro superviviente de una familia que casi se había destruido a sí misma por los malentendidos y el orgullo herido. Con reverente cuidado, Jed seleccionó los objetos que llevaría consigo en su viaje de regreso a casa. La última carta de Samuel, escrita con amor y perdón. El libro de oraciones de Mary, con sus flores prensadas y sus súplicas a la misericordia divina. El caballo de madera que había alegrado a los niños que habían muerto demasiado jóvenes. La Biblia familiar con sus cuidadosos registros de nacimientos, muertes y fe perdurable. Y ahora el reloj de bolsillo con su fotografía oculta, que demostraba que el amor había sido la base de todo lo que habían construido y perdido. Cada objeto contaba parte de la historia que él necesitaría compartir, no solo con los miembros de la familia que quedaban, sino con cualquiera que quisiera escuchar la historia de amor que había perdurado a lo largo de décadas de separación y silencio. La historia de Samuel merecía ser recordada, no como una tragedia, sino como testimonio del poder del perdón y de los lazos inquebrantables entre hermanos. Cuando las sombras de la tarde comenzaron a alargarse, Jed dio un último paseo por la cueva que había conservado la vida de su hermano como un insecto atrapado en ámbar. La chimenea de piedra donde Samuel y Mary habían compartido innumerables cenas, la cama donde sus hijos habían dormido a salvo, al menos hasta que la enfermedad se los llevó, las estanterías donde Mary había guardado sus hierbas curativas y Samuel había conservado sus cuidadosos registros. Todo hablaba de vidas vividas con intención y cuidado, de un amor que había florecido a pesar del aislamiento y las dificultades. Este había sido un hogar en el sentido más verdadero, no por sus comodidades físicas, sino por los lazos entre las personas que habían compartido su refugio. Mañana Jed comenzaría el viaje que lo llevaría de vuelta al mundo de las ciudades y los ranchos, de los vecinos y las obligaciones familiares. Utilizaría los mapas de Samuel para navegar por la ruta física, pero llevaría el amor de su hermano como brújula para el terreno emocional más difícil que le esperaba. El reloj de bolsillo marcaba el tiempo con regularidad en la palma de su mano, marcando los momentos que conectaban el pasado con el presente, los recuerdos con la esperanza, el aislamiento con la posibilidad de la reconciliación. El tiempo no había curado todas las heridas, pero había enseñado valiosas lecciones sobre el precio del orgullo y el poder perdurable del amor para salvar incluso las separaciones más profundas. Pronto, la última espina saldría del desierto y reclamaría su lugar en lo que quedaba de la historia familiar. El viaje desde las tierras altas le llevó a Jed 4 días, siguiendo los senderos cuidadosamente marcados por Samuel, a través de un terreno que le resultaba familiar
y extraño a la vez después de décadas en el desierto. Cada kilómetro le acercaba a un mundo que había dejado cuando era joven y al que volvería a entrar como anciano, llevando consigo historias de pérdida y amor que curarían viejas heridas o las abrirían más que nunca. El rancho de la familia Thorne parecía más pequeño de lo que Jed recordaba, aunque la estructura básica seguía siendo la misma. El mismo granero desgastado donde él y Samuel habían jugado de niños. El mismo arroyo que había proporcionado agua para el primer rebaño modesto de su abuelo. Las mismas colinas onduladas que se extendían hacia las montañas lejanas como una alfombra verde salpicada de ganado pastando. Pero también había diferencias. Los nuevos edificios sugerían prosperidad y crecimiento. Las vallas se extendían en líneas rectas a través de los pastos, que antes habían sido praderas abiertas. La casa principal se había ampliado con un porche cubierto que rodeaba 3 lados y denotaba la comodidad ganada tras años de cuidadosa administración. Una mujer salió de la casa cuando Jed se acercó, de mediana edad, con el pelo canoso y unos ojos que le recordaban sorprendentemente a la expresión amable de su madre. Se movía con el paso seguro de alguien acostumbrado a gestionar asuntos prácticos, pero su rostro mostraba cansancio al ver a un desconocido vestido con ropa tosca que se acercaba desde la dirección de las tierras altas. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, manteniendo una distancia respetuosa y claramente preparada para retirarse si fuera necesario. Jed se quitó el sombrero, sintiéndose de repente consciente de su aspecto después de años de vida en la montaña. Me llamo Jedediah Thorne, dijo simplemente. Creo que este rancho perteneció en su día a mi familia. La expresión de la mujer pasó del cansancio a la sorpresa y luego a algo que podría haber sido reconocimiento. Tío Jed, susurró. Pero eso es imposible. Desapareciste hace 50 años. Todos decían que habías muerto. Tío, la palabra le impactó con una fuerza inesperada, sugiriendo conexiones y relaciones que habían seguido creciendo durante su larga ausencia. Esta mujer, su sobrina, aparentemente representaba a una familia cuya existencia él nunca había conocido. Hijos y nietos que habían nacido y crecido en el rancho mientras él vagaba por las montañas en un exilio autoimpuesto. Soy Ellen, continuó ella, acercándose con creciente emoción. Ellen Thorne Patterson. Mi padre era tu hermano Samuel. Me contaba historias sobre ti cuando era pequeña. Cómo podías rastrear cualquier cosa. Cómo conocías todos los senderos de las montañas. Cómo te fuiste de casa para seguir tu conciencia. La hija de Samuel. Jed la miró fijamente, viendo en sus rasgos el reflejo de su hermano, pero también algo más. Una calidez y una franqueza que delataban una educación diferente a la que él o Samuel habían recibido bajo el severo dominio de su padre. Pero mi padre murió cuando yo tenía 12 años, continuó Ellen con expresión confusa. Se cayó de un caballo durante un rodeo. Mi madre nos crió a mis hermanos y a mí sola hasta que se volvió a casar. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Y cómo lo has sabido, padre? La pregunta reveló la magnitud de la historia que Jed tendría que contar. Ellen creía que Samuel había muerto en un accidente en el rancho y había crecido pensando que su padre estaba enterrado en el cementerio familiar detrás de la casa principal. No sabía nada de la cueva escondida, de la esposa y los hijos que Samuel había perdido, de la década de soledad que había seguido a la muerte de su familia. Hay mucho que necesito contarte sobre tu padre, dijo Jed con delicadeza. Mucho que no sabes sobre la vida que llevó antes de que tú nacieras. Pero primero, ¿puedo preguntarte si hay alguien más? ¿Otra familia? El rostro de Ellen se iluminó. Oh, sí, mis hermanos, Thomas y James, ahora dirigen el rancho. Mi prima Sarah y su marido se encargan de la ganadería. Y hay niños, la próxima generación de espinas, que aprenden a amar esta tierra como todos nosotros. Samuel había vuelto a encontrar el amor después de perder a Mary y a sus hijos. Había reconstruido su vida, había regresado al rancho y había formado otra familia. La comprensión golpeó a Jed como un rayo. Su hermano no había muerto solo en la cueva de la montaña. De alguna manera, Samuel había encontrado la fuerza para abandonar ese santuario de recuerdos y reclamar un lugar entre los vivos una vez más. Durante los días siguientes, mientras Ellen reunía a los miembros dispersos de la familia y Jed compartía los objetos que había traído de la cueva,
La historia completa salió a la luz poco a poco. Samuel había vivido solo en las montañas durante casi una década después de perder a su primera familia. Pero en 1862, debilitado por la enfermedad y la soledad, finalmente había emprendido el viaje de regreso a casa que Jed había encontrado en sus mapas y planes de viaje. La familia lo había acogido sin dudarlo, feliz de que cualquier miembro superviviente regresara para ayudar a reconstruir lo que la guerra y la pérdida habían dañado. Samuel acabó casándose con una viuda llamada Catherine y crió a Ellen y a sus hermanos con el amor paciente de un hombre que comprendía lo precioso que era cada momento con la familia. Pero Samuel nunca olvidó a su primera familia, ni al hermano con el que esperaba reconciliarse antes de que la muerte se lo llevara. En un baúl del ático, Ellen le mostró a Jed docenas de cartas que Samuel había escrito, pero nunca enviado, dirigidas a Jedediah Thorne, en la región montañosa, llenas de noticias sobre el rancho, novedades sobre la familia y constantes expresiones de esperanza de que su hermano regresara algún día a casa. El descubrimiento que más conmovió a Jed fue una colcha sin terminar que se encontró en la habitación de Samuel después de su muerte. El patrón era complejo, diseñado para contar la historia de la familia Thorne a través de la tela y el hilo. Los cuadrados representaban la granja original, los picos de las montañas donde ambos hermanos habían encontrado refugio y símbolos que representaban el amor, la pérdida, el perdón y la esperanza. Pero la colcha nunca se había terminado. Samuel había muerto antes de terminar sus memorias textiles, dejando el borde sin terminar y varios cuadrados sin los bordados decorativos que habrían llevado la historia a su conclusión. Trabajando juntos durante las semanas siguientes, la familia completó la colcha de Samuel. Ellen y sus cuñadas contribuyeron con sus habilidades de costura, mientras que Jed proporcionó las piezas que faltaban de la historia que darían sentido a los cuadrados finales. Cosieron representaciones de la cueva que había sido su hogar, de Mary y los niños que habían muerto allí, del amor que había sostenido a Samuel durante décadas de dolor y, finalmente, de sanación. La colcha terminada se convirtió en la pieza central del salón de la casa del rancho, un recordatorio visual de que la historia de la familia Thorne era una historia de resiliencia y redención, más que una simple tragedia. Cada hilo conectaba el pasado con el presente, la pérdida con la esperanza, el aislamiento con la profunda necesidad humana de conexión y pertenencia. Jed reclamó una habitación en la casa que había abandonado 50 años atrás, pero también conservó una pequeña cabaña en las colinas donde podía retirarse cuando el ruido y el ajetreo de la vida familiar se volvían abrumadores. Había aprendido a vivir en soledad, pero también estaba aprendiendo a vivir en comunidad, compartiendo historias con los niños que escuchaban con atención cada palabra de sus aventuras en la montaña, enseñando a sus sobrinos las habilidades de rastreo que le habían mantenido con vida en la naturaleza, y poco a poco, con cuidado, permitiendo que su corazón se expandiera una vez más para incluir los lazos que pensaba que había perdido para siempre. La colcha de la reunificación lo envolvía en las noches frías como un abrazo del pasado y una promesa para el futuro. Prueba de que algunas historias tienen finales que vale la pena esperar 50 años para descubrir.